Hola chavos, este es el video semanal 3. Vamos a empezar. Es mucha la información que se tiene y aún así falta más información. Entonces traté de resumir lo más posible la cantidad de información que se maneja en esta materia, que es muchísima. Y entonces pues vamos a dar comienzo con eso, ¿no? Primero vamos a saber qué es lo que vamos a ver en la semana 3. Primero, el fin del aprendizaje. El estudiante conocerá la estructura de diseño de información, sus principales conceptos, los derechos de autor, los medios de acceso de la misma, los avances tecnológicos en la era de la información y en el análisis de las mismas. ¿Ok? Vamos a ver un poco de la parte de lo que es de la estructura del diseño de la información. También vamos a ver los derechos de autor. También vamos a ver información de la era digital. Y también vamos a ver análisis en cuestiones de la información de la web y en el análisis de la información en las apps. Nos vamos a meter a un tema que es un poco más extenso, que no tiene exactamente que ver con la materia, pero tiene que ver en algún punto también, ¿no? Y bueno, en el video semanal, pues como les decía, pues tienen que ver este mismo video y también pues tienen que hacer su foro, tienen que hacer su entregable y en este caso su examen parcial. Que el examen parcial es bastante sencillo. Siempre les pregunto cosas que yo ya di en los videos semanales y también de acuerdo a los PDFs o información que yo les voy entregando directamente en la plataforma. Entonces espero que les vaya muy bien en su examen. Bien, en el foro 3 pues vamos a analizar, por ejemplo, vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Cuáles son las obras que reconoce por protección de obras del autor? Eso lo vamos a ver ahorita también. Y por supuesto vamos a ver algo que se llama matriz FODA. Esta pues, se hace en un cuadro que se divide en 4, donde en los títulos se pone, por ejemplo, la parte de fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades. Eso desde su punto de vista cuando estamos hablando de un tema en específico. Es decir, no es un resumen. Simplemente lo que ustedes están analizando lo ponen con sus propias palabras en la parte de la matriz FODA en cuestión de debilidades, oportunidades y cada uno de esos puntos, pero desde sus palabras en cuestión de mejora, en cuestión de que está mal, en cuestión de que está bien, cosas que se pueden mejorar, etcétera, ¿no? Y pues esta se realiza a través del Word y se entrega a través de un PDF, ¿no? Y pues utilicen los recursos didácticos que se tienen. En este caso, el tema es el derecho humano de acceso a la información, que hay mucha información en Internet. Y por supuesto el examen parcial, ¿no? Que aquí ya lo podemos ver un poquito rápido. Y pues van a tener 60, creo que son 60 minutos para responder. Es bastante sencillo y no creo que haya ningún problema en que ustedes lo realicen. Ahora, si nos metemos un poco ya directamente a la presentación, voy a ponerle aquí a la presentación. Bien, vamos a ver esta parte que a lo mejor puede ser un poco aburrida y tediosa, entender algunas cosas. Digo, sí está muy claro lo que dice ahí en cuestiones de los artículos del derechos de autor con respecto a México. Y pues obviamente hay muchas obras que nosotros podemos pues ponerles derechos de autor porque nosotros somos los creadores de la misma obra y hay pues ciertos regímenes que se deben manejar o conocer dependiendo de lo que ustedes hayan creado. Como diseñadores pues hay muchas opciones de derechos de autor, ¿no? Ahora vamos a basarnos solamente en algunos artículos, no en toda la información que venga sobre derechos de autor, porque hay cosas que no nos atañen, ¿no? Sí, precisamente no porque no sea importante, sino porque no vienen directamente con esta materia o con cuestiones de diseño gráfico. ¿Sí? El artículo 3 maneja que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Aquí vienen algunas susceptibilidades en las cuales te especifica la ley en cuáles funciona así y en cuáles no. El artículo 4, las obras de objeto de protección pueden ser, según su autor, en este caso, un autor conocido. Contienen la mención del nombre, signo o firma que se identifica de su autor. Esto se puede notar sobre todo en las obras de dibujo, muchas cosas que tienen la firma, o también incluso a veces en otro tipo de cosas como un tenis que llevó a lo mejor Michael Jordan y tiene la firma de Michael Jordan, ¿no? Que es icónica y pues obviamente no cualquier persona a lo mejor podría tener las tenis firmados por Michael Jordan, ¿no? Anónimas, sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del mismo
o bien por no ser posible tal identificación. Eso sucedía mucho a veces, por ejemplo, en la Edad Media. Era mucho más común que a veces preguntemos a lo mejor a Leonardo da Vinci cuando hacía alguna de sus obras que generalmente no terminaba, entonces prefería no ponerles la firma. Sin embargo, a través de las pinceladas y el trabajo y la ubicación de dónde se encontraron las obras, pues se puede determinar que fue creada por ese mismo autor, aunque no haya sido firmadas. Las seudónimas, divulgaciones con un nombre, signo, firma que no revele la identidad del autor. Hay gente que también falsea las firmas. Hay autores que también cambian sus firmas. Recuerden que las firmas van cambiando con el tiempo. Entonces, es inevitable que también se encuentren algunas discrepancias en las firmas de los autores, ¿no? Y luego vamos a ver esta parte que dice según su comunicación. Algunas son divulgadas, las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, o bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido, o incluso mediante la descripción de la misma. Bueno, en este caso, pues son obras que ya han sido divulgadas, que ya son de conocimiento público y que, pues, en este caso, pues ya al ser parte del conocimiento del público, pues cualquier persona tiene acceso a esa información o acceso tal vez a la obra para conocerla, ¿no? Luego las inéditas y las no divulgadas. A veces autores que no terminan su obra, que a lo mejor sus hijos la quieren les quieren proporcionar algún derecho de autor, o a lo mejor porque fueron heredadas, pero también no fueron divulgadas. Entonces hay muchas formas y variantes ahí. Luego las publicadas también, las que han salido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra. Pensemos a lo mejor en la autora de Harry Potter, ¿no? Que pues obviamente vendió su obra y cada vez que se reproduce de nuevo esta misma obra, ya sea en español, en inglés, en cualquier idioma, pues ella recibe un dinerito y vive de eso, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permiten al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea su índole de ejemplares. Ya cuando hablamos de esta parte es cuando, por ejemplo, tienes un libro y a lo mejor lo quieres leer ya sea en tu tableta, en tu computadora, que pues en algunos casos puedes meterte a la página de la librería o la editora y puedes descargarlo, obviamente pagando, otras veces son gratis, dependiendo del número de años en los cuales se manejan. Hay autores que pasan a lo mejor 5 años y ya sus libros se pueden bajar en PDF y los pueden leer. Esa es una opción que manejan, depende de los autores que ellos quieran. Pero también, si por ejemplo lo vas a publicar o lo vas a divulgar a través del Apple Store o en este caso en la de Android, pues hay diferentes aplicaciones que te permiten hacer las descargas, pero también tiene un costo. Y gana, por ejemplo, la tienda o la aplicación que la está vendiendo un porcentaje y también la autora por cada descarga de su libro, que no puede ser obviamente pasado a los demás usuarios sin tener un pago de por medio. Luego, por su origen, tenemos esta opción que dice primigenias, las que han sido creadas de origen sin ser basadas en otra preexistente, es decir, que son nuevas, o que están basadas en otras, sus características permiten afirmar su originalidad. Y también tenemos las derivadas, aquellas que resulten de la adaptación, traducción o transformación de una obra primigenia. Bueno, eso también tiene que ver mucho también con la actualidad, que a veces las obras se van actualizando, les van haciendo algunos cambios y se van modificando también. De los creadores que lo intervienen. En este caso existen opciones como individuales, las que han sido creadas por una sola persona, de colaboración, las que han sido creadas por varios autores. Aquí viene un detalle muy interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, sucede mucho esta parte, donde a lo mejor creaste una obra y tuvo un revuelo muy grande y recibiste mucho dinero por la creación de esa obra, pero a lo mejor en esta obra no reconoces a los coautores de la misma, ¿no? No los quieres agregar, pero si hay antecedentes de que esa persona trabajó contigo colaborativamente, pues usted es acreedor a lo mejor a una demanda de derechos de autor, en donde pues obviamente la persona que sacó el libro y ganó dinero con eso, pues tiene que pagar porque pues esta obra fue hecha de forma colaborativa, aunque la persona no lo haya dicho en el libro como tal, pero si hay forma de demostrarlo, pues se ingiere en un problema y también pues hay que resolverlo y hay que pagar el dinero de las ganancias o las regalías que se tienen. Luego tenemos las colectivas, las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica o divulga bajo su dirección y su nombre, en las cuales la
contribución personal de los diversos autores que han sido participados en su elaboración, se funda en un conjunto de vistas al cual ha sido concebida, sin saber posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto o indiviso sobre el conjunto realizado. Esto puede ser cuando son colectivos de personas o organizaciones que a lo mejor escriben en un libro o colaboran con alguna asociación para sacar el mismo, ¿no? La mayoría de ellos, muchos de ellos pues no cobran nada, simplemente es que sean nombrados en la colaboración, por ejemplo, del libro o en alguna otra publicación. Luego nos tenemos que saltar al artículo 11, que menciona: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias, artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, que también vamos a ver, en virtud en el cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado de derecho moral y los segundos el derecho patrimonial, que también más adelante hay artículos que manejan esta parte del derecho moral y el derecho patrimonial, que no vamos a meternos a ver porque eso es más extensivo y se aleja un poco de lo que nosotros tenemos en la cuestión de la materia, que va enfocada a la parte de diseño gráfico y el diseño de la información. Ahora tenemos el artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Eso ya creo que lo tenemos bastante claro, que es una persona física. El artículo 13. Los derechos del autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de las siguientes ramas. Como aquí se menciona, por ejemplo, tenemos la obra literaria de algún autor o algún libro, etcétera. Luego tenemos la musical con o sin letra. No sé si recuerdan que en su momento lo que pasaba era que había por ejemplo, cuando nació Napster, no sé si ustedes son de la misma época, pero a alguien se le ocurrió crear un programita en el cual podías bajabas el programa, bajabas las canciones y podías bajar canciones de diferentes grupos. Esto era cuando empezó la era digital de la música, el nacimiento de los MP3. Entonces, con el tiempo, el grupo, por ejemplo, pues más bien, con el tiempo las disqueras se dieron cuenta de que pues, la gente empezaba a comprar menos la música, porque obviamente utilizaban este programa para bajar información, bajar música, y pues obviamente el creador de este programa pues hizo acreedor una demanda, principalmente por el grupo Metallica, que pues decía que pues, su obra, en este caso musical, pues estaba siendo transgredida porque esta persona pues estaba permitiendo que cualquier persona pudiera tener ese catálogo musical del grupo sin haber pagado esos derechos de autor o haber comprado el CD o el DVD, ¿no? Y bueno, se hizo acreedor a esa demanda y por supuesto la perdió. Y bueno, ese autor después, el creador de Napster, pues ya se convirtió en parte codueño de Facebook, ¿no? Que cómo dan giros la vida, ¿no? Y pues tiene mucho dinero también. Y luego tenemos la dramática, la danza, la pictórica o de dibujo. Hay muchas variantes ahí y se van agregando cada vez más. La escultórica de carácter plástico, la caricatura e historieta para aquellos que nos gusta dibujar o algo, pues también se pueden poner derechos de autor sobre estas obras que nosotros generamos. La arquitectónica, puede ser un edificio, puede ser un mapa, pueden ser varias cosas, ¿no? La cinematográfica puede ser una película, obras audiovisuales. Recordemos que hay mucha gente que vive de las regalías de sus películas, ¿no? Cada vez que se vende un libro, cada vez que se vende la película, pues ellos reciben dinero. Programas de radio y televisión también, se pueden poner incluso los nombres de cualquier cosa, de cualquier producto, también se puede generar protección a eso que uno crea. Los programas de cómputo también, en este caso para decirle no a la piratería, que también se puede hacer eso. La fotográfica también es muy importante, generalmente ahí lo que manejan es también ponerle la firma y también el número de copias que a lo mejor se realizaron de esa misma obra. Ya si pensamos más adelante, pensemos a lo mejor en los NFT, que actualmente pues es un diseño o casi cualquier cosa que tengamos se puede vender por internet, pero que también tiene su autoría, ¿no? Y se puede demostrar también. Luego tenemos las obras de arte aplicado que incluyen diseño gráfico o textil. No sé si recuerdan esta parte de hace creo que el año pasado, donde decían que, no me acuerdo si fue Zara, o recuerdo que fue una empresa de ropa, no sé si fue Chanel o algo así,
No recuerdo bien, pero recuerdo que la parte que empezaron a vender ropa con diseños de originarios de Oaxaca, ¿no? De los indígenas de Oaxaca, que ya pues obviamente son patrimonio de México, y se hizo una gran demanda y un gran revuelo por redes sociales hasta que se tuvieron que dar de baja esos diseños y por supuesto tuvieron que pedir disculpas por haber copiado esos diseños, ¿no? Entonces pues ahí podríamos ver un poco de los derechos de obra del autor o derechos de obra de un país también o de una región, ¿sí? Entonces, también tenemos esta opción que dice de compilación integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías u otras obras elementos como las bases de datos, siempre de dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias constituyen una creación intelectual. Digo, a mí, por ejemplo, me encantaban las enciclopedias, mi mamá todavía tiene, mi abuela todavía tiene enciclopedias, y eran muy bonitas y podías comprarlas en los puestos de revistas o juntando cosas y te daban un libro, ¿no? Eso era extraordinario. Lástima que ya se perdió eso. Bueno, vamos a tenernos que meter a otro tema muy importante que tiene que ver con la era de la información digital, ya saltándonos el paso de los derechos de autor, pues para entender la parte del análisis de la información, pero en la web. Cómo fue su origen y de dónde nació, pero ahí vamos a entender algunos conceptos primero también para llegar a esa parte de la historia y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, el análisis en la información de la web en líneas generales, son tecnologías de información y comunicación que giran en torno a tres medios básicos. Uno, la informática, que tiene, o sea, en este caso que tenga que ver con las computadoras. Dos, la microelectrónica, que son los aparatos que vienen dentro o partecitas de chips que también tienen que ver con la creación de las computadoras o los celulares o cualquier medio electrónico que también te permita tener esa conexión a internet, y las telecomunicaciones, que por supuesto puede ser la radio, la televisión, el mismo internet y cualquier tipo de aparato que te permita tener comunicación como tal. Y no, pues no se desarrollan de forma aislada, pero sí te necesitan algo que se llama interactividad con el usuario, que más adelante también vamos a hablar un poquito de esta parte, para entender cómo se organiza la información, por ejemplo, dentro de Internet, pero también dentro de las apps que uno va creando, ¿no? Y bueno, esto pues como menciona ahí, pues te permite comunicarte de una forma diferente y una forma más rápida y dinámica entre usuarios, entre nosotros, entre la escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar a un tema de definición que se llama las TIC, que en el caso de la definición como tal es bastante sencilla, es tecnologías de almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información. Todos la hemos oído esta palabra, se oye muchas veces sobre todo cuando estás estudiando, cuando te dicen, pues hay algún artículo en internet, siempre hay muchos artículos sobre las TICs, pero sobre todo en la parte de la educación es donde yo creo que se menciona más la parte de las TICs. Luego, existen múltiples instrumentos electrónicos que encuadran dentro del concepto del TICS. Algunos que ya había mencionado, por ejemplo, el teléfono, el video, el ordenador, que es la computadora. Algunos otros medios que también intervienen dentro, por ejemplo, el hardware, el software, a las aplicaciones informáticas, los programas, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que tener comunicación con Internet entra dentro de este rubro. Luego, entrando a la parte del internet, podemos definirlo como la red de las redes. Esto empezó hace mucho tiempo, empezó en la parte de Estados Unidos cuando se comunicaba la llamada intranet, donde se comunicaba entre sí dentro de un conjunto de computadoras, dentro de las bases militares de Estados Unidos, que se comunicaban primero en sí mismo, en la misma base, y después se creó una red entre las diferentes bases que dio ese salto para que se creara lo que se llamaría, nosotros conoceríamos como la World Wide Web o el Internet. Y que después da el salto a la parte donde pues, se empezó a crear, pero en todo el mundo, ¿no? Y ya pues obviamente se empezó a crear información dentro del mismo Internet y se fue subiendo y se fue tal vez creando, tal vez un poco en desorden al principio, pero ya después se le fue dando un poco de orden, ¿sí? Por ejemplo, una de las partes que forman de las TICs, pues vamos a ver algunas de ellas. Una es la información multimedia, que dice así: el proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de información, lo que ya llamamos texto, imágenes, sonidos, y porque
y porque en los avances van encaminados a conseguir transmisiones de multimedia de gran calidad, llegando hasta la parte de la interactividad. Recordemos que mientras van avanzando las tecnologías, también van avanzando los medios de comunicación, pero también las formas en las que estamos recibiendo la información. En este caso, antes se manejaba mucho texto, mucha imagen. Con el avance del internet y las velocidades, eso fue cambiando, hasta que llegó el punto en donde podemos recibir sonidos o audios, hasta que después empezamos a generar videos que son de mayor peso y que actualmente pues hacemos este tipo de interacción como la que yo tengo con ustedes, en donde yo puedo grabarme y puedo subir este video y podemos platicar de cualquier tema, ¿no? Luego, pues, como les decía, ya estamos generando mucha interactividad. Esa era la parte difícil anterior de Internet, porque nada más había en una vía, es decir, nada más podías ver la información y ya, pero no podías tener interacción con la persona que creó el proyecto, etcétera, ¿no? O sea, no había realmente una interacción, a menos que fuera por correo o le dejaras un mensaje, etcétera, ¿no? La interactividad, como dice aquí, es posiblemente la característica más importante de las TICs para su aplicación en el campo educativo, que ya es un tema que ya había mencionado. Mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos. Hay algunos de ustedes que a lo mejor aprenden mejor directamente con el maestro en clase presencial, otros a lo mejor a través de internet, otros son autodidactas, no necesitan que realmente alguien les esté enseñando, simplemente ustedes investigan y aprendan, ¿no? Y pues en estas necesidades y características de los sujetos en función de la interacción concreta con el sujeto, con el ordenador. Vamos a ver más. Por ejemplo, la interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello nuevos recursos como el correo electrónico. Imagínense que antes, por ejemplo, de que llegaran los mensajes realmente del celular, los SMS, pues ya existía el correo electrónico, entonces podías recibir un correo electrónico y vislumbrarlo. Nada más que no podías recibirlo en tu celular, tenías que recibirlo en tu computadora para recibir esa información o aviso que te estaba llamando a lo mejor tu jefe o venía de algún otro lado, en lugar de estarnos enviando cartas como era el medio antiguo en el cual se enviaba esa información. Yo lo máximo que llegué a mandar en mi vida es una carta y ya, no volví a enviar, porque a mí me tocó el cambio entre lo analógico y lo digital y empecé a meterme al internet y podías crear tu correo electrónico. En este caso a mí, por ejemplo, me ofrecía el servicio Yahoo o Hotmail. El de Yahoo realmente ya no lo uso, pero el de Hotmail sí lo sigo utilizando, pues es donde recibo la información, por ejemplo, de UNIDEP, que es la escuela en la que estamos ahorita trabajando, ¿no? Luego, tenemos la parte inmaterial. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación, aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones, el proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. ¿A qué se refiere con inmaterial? Que a lo mejor no tenemos la forma de tocarlo como tal, porque estamos utilizando el medio, pero este es el medio en el cual podemos ver esa información inmaterial que nosotros enviamos o recibimos, ya sea en nuestra computadora, en nuestro celular, de igual forma el otro usuario con el que interactuamos, ¿no? Luego tenemos mayor influencia sobre los procesos de los productos, es correcto. Es posible que el uso de las TICs y las aplicaciones de las mismas presenten una influencia sobre los procesos mentales que se realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados sobre la sociedad de la información se remarca la enorme importancia de la inmensidad de la información en la que se permite acceder al Internet, ¿no? Sí, es así. Como les decía, pues, y es tan inmenso el Internet que tú puedes obtener información de diferentes medios, de diferentes lugares, y luego te das cuenta que ya crearon, por ejemplo, nuevas páginas. Por ejemplo, incluso antes era muy difícil que a lo mejor alguien podía romper el código de los PDFs y actualmente ya te metes a una página, lo avientas y te descarga el PDF y puedes agarrar y copiar información que necesitas para cualquier cosa, ¿no? Y así va evolucionando todo esto. Luego tenemos esta parte de la instantaneidad, que es que nosotros nos hemos vuelto unas personas que queremos recibir la información al instante porque ya la tecnología ha avanzado tan rápido que cuando no sucede así,
pues ya nos molesta o creamos que hay algún problema en la transmisión de la información por donde la enviamos o quien la recibe, ¿no? Las redes de comunicación y su integración con la informática han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados físicamente de una forma rápida. ¿Sí? Es lo que les comentaba. Podemos recibir información de cualquier parte del mundo o enviarla también. Luego, la digitalización. Esa parte fue, yo creo que más complicada, por ejemplo, para las enciclopedias, para toda la parte educativa, en tener que pasar esta digitalización o los formatos que antes se generaban. Antes se generaban en las máquinas de escribir, pero después pues, se generaron digitalmente y actualmente pues, los podemos generar o descargar y volver a enviar o reenviar, ¿no? La digitalización tiene como objetivo la información de distintos tipos, sonidos, textos, imágenes, animaciones, etcétera. Pueden ser transmitidas por los mismos medios al estar representadas de un formato único, universal, y con sus variantes, por supuesto, que también existen entre ellas. La penetración en todos los sectores culturales, económicos, educativos e industriales. Esa penetración pues, fue global y en todos los ámbitos. El impacto de las TICs no se refleja únicamente en un individuo, grupo o sector del país, sino que se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Es decir, cualquier persona en el planeta tiene acceso a esta información a través de medios digitales o pues, recursos como básicos como la computadora o el celular. Luego tenemos la innovación. Esta no puede dejar de o no puede terminar de desarrollarse. Perdón por el ruido, me choca el ruido de aquí. Pero esta siempre tiene que ir creciendo y se tiene que venir desarrollando. Y eso está interesante porque no puede detenerse la innovación, porque simplemente dejaría de crecer la parte de tecnologías de la información del ser humano y cómo nos relacionamos con ella. La innovación está produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis en los otros medios. ¿Qué quiere decir? Que a veces, por ejemplo, hay personas que nos gustan los retro. A mí me gustan los retro. Si yo pudiera tener a lo mejor un celular retro, estaría extraordinario, pero con las mismas tecnologías. A eso se refiere esto que nos está diciendo en cuestión de la innovación, que puede haber tecnologías de la antigüedad que nos servían, pero que podemos traer a la actualidad y tener una simbiosis entre las dos para que funcionen. Eso puede pasar en los automóviles también. He visto carros que a lo mejor con la carcasa antigua, pero dentro tienen el motor tal vez actualizado al último auto de la generación que salió, y también, por ejemplo, tienen GPS, tienen dirección asistida, tienen ABS, o sea, se va actualizando, aunque a lo mejor tiene la carcasa de un carro antiguo, ¿no? A eso se refiere esto que está diciendo. Tendencia hacia la automatización. Eso, pues, obviamente dio un giro en la revolución industrial, un giro muy avanzado. Recordemos a Henry Ford cuando creó todo su línea de ensamblaje, y ese fue un gran avance en cuestiones de automatización. Entonces buscamos siempre que sea así más rápido, que se desarrolle y que también se entregue y llegue a la persona que lo está pidiendo. La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores personales corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. Ahora sí vamos a meternos a la parte de la evolución del Internet. Esta parte es muy interesante. Me tocó vivir una parte. Me imagino que algunos que son más o menos como de mi edad o más grandes también les tocó vivir esa parte. O puede ser que a lo mejor no lo hayan vivido nunca, pero esa parte es muy interesante y porque te das cuenta de los grandes cambios en poco tiempo que se fueron sucediendo y que actualmente los vives. Y aparte hay que adaptarse a ellos mismos, ¿no? La web ha evolucionado desde su creación de forma en diferentes aspectos. Vamos a ver algunos aspectos. Uno de ellos es la rapidez de acceso y número de usuarios conectados. Actualmente el número de usuarios pues, sigue en aumento y no va a desaparecer, al contrario, mientras más personas haya, va a haber más personas conectadas. Luego tenemos los ámbitos de su aplicación del Internet. El uso de redes de comunicación ha aumentado exponencialmente desde su creación. Actualmente múltiples actividades cotidianas que realizamos se pueden realizar de forma rápida y eficaz a través de las redes. Podemos ver reservar un avión, comprar boletos de avión, reservar el hotel, y comprar boletos del tren, comprar boletos para un concierto, a lo mejor por el concierto que viene de Guns N' Roses.
Podemos pedir una cita también, llamamos por teléfono y nos contestan del otro lado. Hacemos transferencias bancarias todo el tiempo a través de las apps, lo cual es muy bueno para no tener que ir a hacer fila, por ejemplo, al banco, ¿no? Que también esa parte es muy tediosa y que todavía necesitamos más evolución en esa parte. Y podemos hacer compras electrónicas, que es lo de hoy, que es lo que más creció durante la pandemia. Pensemos en Amazon en este aspecto. Luego tenemos el tipo de interacción con el usuario, que somos nosotros. La evolución ha seguido a la web en relación al rol de los usuarios que tienen el acceso a la misma información, y también ha ido evolucionando. Es decir, no solamente evolucionan las tecnologías, evolucionan también porque el usuario así lo requiere y así lo necesita, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos varios puntos importantes en cuestión de la web, en cuestión de su evolución, porque han sido 3 cambios. En esta etapa se encuentra la web 1.0. Se basa en la sociedad de la información en medios de entretenimiento y consumo masivo, medios tradicionales como la radio, la TV y el email. Las páginas web son estáticas y con poca interacción con el usuario. Estas páginas anteriormente pues no se podía bajar, no eran en cascada, simplemente era una página estática que aparecía ahí y que iba apareciendo poco a poco las imágenes y el texto dependiendo de dónde estaba esa información. Es decir, jalaba esa información de algún lado, ¿no? Disculpen, voy a contestar. ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenos días. Se encuentra Cristian Alejandro. ¿Con quién habla? Con Gemma Torres. Mi nombre es Gemma Torres, del Banco BBV. Bien, por ejemplo, se generó esa interacción. Sin embargo, me interrumpió la clase que yo estaba dando. Y lo que yo voy a hacer, como no tengo ganas de hablar con ella, de nadie del banco, la pongo en la lista negra. ¿Sí? Y ya. No quiero hablar más con ella. No quiero información del banco porque estoy trabajando con ustedes ahorita. Pero se genera esa interacción que también se convierte en una molestia en algún momento dado, ¿no? Porque no quieres que esa información pues se dé a la luz o cualquier persona la esté viendo porque es información propia o privada, ¿no? Y luego tenemos la parte 2, esa parte se evolucionó, a mí me tocó la 1, estuvo extraordinaria, me encantó, pero ya tenemos la 2, que se basa en la sociedad del conocimiento, la autogeneración de contenido en medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas. En este caso, páginas para leer y escribir en donde el usuario comparte información y recursos con nuestros usuarios, como en este caso podría ser tal vez la página de YouTube, donde voy a compartir este video y hay interacción tal vez entre nosotros. Si ustedes me escribieran algún comentario, pues yo lo leería también. Luego de estas etapas de Internet vienen las redes sociales, que fue el boom del Internet, más allá de muchas cosas para interactuar entre los usuarios, ¿no? Vamos a reconocer algunas de ellas. Podemos ver, por ejemplo, MySpace. MySpace es una empresa que empezó con esta parte donde creabas un perfil de ti realmente para que la gente te conociera y conocieras a otras personas, que actualmente pues ya casi está en su desaparición. Creo que ya, no sé si existe, creo que todavía existe, sin embargo ya dejó de ser, ¿no? No evolucionó con los cambios actuales. Luego tenemos Facebook, que también sigue siendo muy recurrente. Yo lo utilizo para vender muchas cosas, Facebook también. Y para comunicarme, pues no tanto, pero sí para que vender cosas, ¿no? Y que también pues está en un proceso en el cual difícil, en que quiere dar un salto al metaverso, que también es otro tema interesante en cuestión de redes sociales, que es bueno e interesante. Sin embargo, creo a través de los escándalos de Facebook y de filtración de información, en algún momento Facebook va a tener que desaparecer también. Luego teníamos Twitter, es que aquí no lo puse, pero es Twitter. Esa sigue siendo importantísima. Los hashtags y todo esto para recibir información actualizada de lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo, por ejemplo, de los temas que te gusten a ti. En mi caso, a mí, por ejemplo, me gustan del cine o las películas, entonces ahí yo sé que ya salió tal vez el póster o salió la información de qué película va a salir en su momento, o también qué está haciendo el presidente. Ya saben, es un tema muy difícil hablar de política, pero también ahí se puede dar a conocer. Y tenemos la opción de compartir toda esa información siempre con otros usuarios, amigos o no amigos, etcétera. Que obviamente pues ya había mencionado que puedes utilizar imágenes, textos, audios, sonidos, y pues tienes otras plataformas que en su momento fueron el boom. Por ejemplo, Flickr te ayudó mucho también para bajar imágenes, tenías un orden y recopilación de información,
y te ayudaba. Actualmente ya Flickr no tiene gran relevancia, pero YouTube sí agarró esa gran relevancia y sí la seguirá teniendo mientras sigan pagando o subiendo videos, creadores de videos y siguen recibiendo pago por esta información. La verdad es que si ganara un poquito más, a lo mejor tendría YouTube Plus, donde puedes ver todo lo que tú quieras sin ver los anuncios, porque la verdad los anuncios son bastante molestos. A veces estás viendo un video y pueden ser 3 anuncios, dependiendo, o 4, dependiendo de cuánto dura el video, lo cual puede ser bastante fastidioso, ¿no? Y luego tenemos pues libros que también podíamos ver a través del internet. Antes no podías leer un libro a través de internet, era muy difícil, era muy pesado, era muy largo. No podías hacerlo, o sea, no podías subir, por ejemplo, un PDF. Actualmente ya puedes descargar un PDF y puedes tenerlo en tu página web y que lo descarguen. O puedes leerlo desde ahí mismo y, por ejemplo, tienes Google Books, que sí es una gran librería que tienes de información que puedes leer y que nunca termina, al contrario, sigue aumentando. Y esa es la parte interesante y bonita de cuando conoces los sistemas de la información. Y también puedes generar colaboraciones con otras personas, lo cual es muy bueno. Luego tenemos los wikis o páginas personalizadas o blog. Eso fue más adelante, porque, por ejemplo, Gmail empezó a ofrecer ese servicio de que tú podías crear tu blog teniendo tu correo de Gmail, lo cual era muy importante. Incluso se hicieron famosos algunas personas que a lo mejor, por ejemplo, Martha Stewart, una cocinera, se hizo muy famosa en Estados Unidos por tener su blog de cocina y después la vendió y ganó muchísimo dinero, aunque ya después tuvo problemas con la ley por otras cosas, ¿no? Pero sí, se crearon estos blogs y se fueron personalizando y muchas empresas o a lo mejor periódicos compraron estos blogs para que ellas o estas personas escribieran directamente algunos pasajes o lo que estaban haciendo en el periódico, que también fue un avance porque anteriormente pues se utilizaba mucho impreso, todavía se vende, pero ya está en su desaparición para que pues la gente no lo compre porque prefieren mejor comprar una suscripción al periódico por internet y ver toda la información que quieran leer del mundo, ¿no? Y luego tenemos la web 3.0, que es la que estamos viviendo actualmente, aunque ya vamos a llegar a la 4, pero la 3 se refiere a las innovaciones que se han producido en los momentos en los que se basan en sociedades virtuales. Vamos a pensar en la realidad virtual, web semántica, búsqueda inteligente. Eso ya sucede, actualmente sucede con las aplicaciones, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Creo que dejé esta repetida. Ok, voy a meterme a otra presentación que yo hice para otra materia, cuando me toca dar mercadotecnia. Y esta tiene que ver un poco con el desarrollo de la información en las apps y cómo lo ordenamos y por qué sucede de esta forma. Y se relaciona con diseño gráfico, por supuesto, pero con el diseño gráfico y UX, que en este caso pues es la creación de aplicaciones. En esa parte se desarrolla. Pero ¿qué es esto? Vamos a verlo. ¿Qué es UX? Es User Experience o diseño de experiencia del usuario. Eso se vive actualmente en muchos. Si tú buscas un trabajo, pues te piden que te especialices en esa parte. Yo no me he especializado como tal realmente, sin embargo doy clases de eso. Es porque alguna vez hice a lo mejor una aplicación sencilla o porque es un tema que a mí me interesa muchísimo y realmente no tengo mucha competencia en cuestiones de dar clases sobre eso. Aunque actualmente reconozco que hay gente que lo hace mejor que yo, ¿no? Y bueno, imagínense que esto empezó desde la época del 1900, a mediados de la Segunda Revolución Industrial. O sea, ya tiene bastante tiempo. Luego, si nos metemos a la historia un poco del diseño de experiencias del usuario, vamos a pensar en la ergonomía. Cuando buscabas reducir costos, buscabas reducir espacios y acomodar todo en cierto orden para tener mayor control de todo, ¿no? Luego, otra persona que lo puso en práctica es Disney en 1955, que en este caso fue pionero en crear una experiencia del usuario. No sé si ustedes hayan ido a Disney, pero yo sí fui a Disney World y la experiencia del usuario es magnífica. Es algo que a lo mejor iría yo cada vez, yo creo que una vez al año o 2 veces al año, si yo pudiera. Y creo que volveré a ir porque me encantó. Y la experiencia de vivir ahí es genial. No te cansas, quieres seguir subiéndote a los juegos o meterte a muchas cosas, restaurantes y comprar muchas cosas que realmente pues tienen que ver con las películas o con muchas otras cosas que nos llaman la atención, ¿no? Luego dieron un salto muy grande en 1970 con la empresa Xerox PAC. En este caso desarrolló la primera interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica es muy importante. Sin esta, pues no podríamos a lo mejor tener todo esto
que se ve genial en las computadoras, en los programas, en el software, con el hardware, ¿no? Que después utilizó Apple, pirateándose esta experiencia del usuario y el desarrollo de la interfaz gráfica en su siguiente computadora que salió después. Bueno, el diseño basado en experiencias del usuario siempre está centrado en el usuario, es decir, cualquiera de nosotros, cualquier persona que interactúe con la máquina o cualquier producto, y esa parte es muy importante. Luego, en el 95 se acuñó realmente el nombre de User Experience Design, que fue creado por Apple y ayudó a la creación de sus productos, y actualmente precisamente por eso vende también muchos productos, ¿no? Por la experiencia del usuario que te permite desarrollar interactivamente con sus productos, ¿no? En 1990, la UX nace en términos como usabilidad, diseño de interacción y arquitectura de información. Eso, por ejemplo, es muy importante porque anteriormente, por ejemplo, se generaban interactivos y teníamos que, yo cuando los desarrollaba, eran los CD-ROMs, creamos el proyecto, una presentación o algo que se pasaba a los clientes, que la empresa lo pasaba ahí enfrente de una reunión, etcétera, pero que también se utilizó después en la realización de las páginas web y después, más adelante, en las aplicaciones. La parte de la usabilidad, hay que entender cómo se va a usar, cuántos clics se van a dar, dónde va a estar la información, había menús desplegables, no hay menús desplegables, dónde se van a poner los menús. Si se dan cuenta, cuando utilizan los programas, hay información, botones que cambian de lugar, les ponen colores, etcétera, a lo mejor les cambian el nombre, pero eso es porque hay un diseñador UX que está intercambiando esos diseños para que sea de mucho más fácil el uso del software o la aplicación. Y tenemos factores aquí muy importantes para la experiencia de ellos. Una de ellas es la innovación también, que tiene que ver con la tecnología y que va cambiando todo el tiempo. Otro, la psicología o la psicológica también. ¿Por qué? Porque también influyen los colores, también influyen las tipografías, también influyen los textos, cómo están ubicados. Y eso pueden detonar otro tipo de cuestiones en el mismo ser humano por cómo las percibimos a través de nuestros sentidos también. La comunicación, esta no puede terminar de darse y siempre va a seguir ahí y pues va a ir desarrollándose. Si pensemos en comunicación, pensemos en la arquitectura de la información 5G, que pues obviamente en México no ha llegado, pero cuando llegue va a ser un gran avance. Luego tenemos la etnografía también. Y, por ejemplo, pues ya les decía, U y UX, que no son sinónimos, sin embargo, van juntos también. UI, en este caso, es User Interface. La interfaz es solo una parte de la experiencia, es la interfaz en la cual nos vamos a desarrollar nuestros proyectos. Si no la entendemos, pues simplemente no vamos a poder realizar nuestro proyecto. Luego tenemos dos interfaces, una es la interfaz del ascensor, una es la interfaz de la tetera. La de la tetera se refiere a cuando, por ejemplo, vas directamente al grano y solamente tienes una opción, que en este caso es poner el café, poner el té del agua caliente, etc. Pero la interfaz del ascensor se refiere a que tienes una sola interfase, pero que te puede llevar a diferentes lados. Es decir, la interactividad te permite mayores posibilidades para ir a otros lados y la tetera solamente te ofrece una. Por eso se llama interfaz del ascensor y la interfaz de la tetera. Bien, como les decía, el User Interface se centra en diseñar la página web o aplicación móvil en base a la creación de wireframes, mockups con los que sacará la construcción, el color, degradados, tipografías y el diseño visual general de la información. El diseño de la información tiene que manejarse de esta forma y también en este caso el diseño gráfico en general de la creación de las aplicaciones cuando vamos a crear lo que nosotros llamamos los wireframes, que en este es el dibujo sencillo que nosotros realizamos en una hoja de cómo está realizada la aplicación y dónde vamos a aplicar esa información. Y los mockups, que es el diseño, pero ya en la computadora, que haces de los modelos de la aplicación, cómo va a quedar y cómo se va a ver. Aquí es, ¿cuál es la diferencia entre el diseño de interfaces y la experiencia del usuario? El diseño de interfaces es la parte estratégica, es el diseño como tal. Que más adelante seguramente en alguna materia, si me toca darles a lo mejor marketing móvil o algo así, pues tal vez sería interesante que viéramos esta parte. Y luego está la experiencia del usuario, son las acciones que se desencadenan, en este caso por la interacción con el usuario, por dar un clic, por dar un botón, etc. Yo les recomendaría, por ejemplo, leer la biografía de Steve Jobs porque te dice ahí
cuando ves el libro que es grueso, está muy bueno, yo me lo leí como en una semana, me encantó, pero te menciona cómo crearon el iPod y las secuencias de cómo se desarrolló, y eso estuvo muy interesante y tiene que ver con el diseño de interfaces y también con la experiencia del usuario como tal. Pero veamos las diferencias entre uno y otro. Dice, arquitectura de la información, características del producto, en este caso la experiencia del usuario. Arquitectura de la información, características del producto, definición de usuarios y sus necesidades, ya ese es un tema más de marketing. Los analytics también es un tema más de marketing. Los wireframes y prototipados sí tiene que ver con diseño gráfico. El diseño interactivo también tiene que ver con nosotros, con la usabilidad, con el acceso a la información y la accesibilidad. Puede ser verbal, lógica y analítica. Y el diseño de la interfase tiene que ver con el estilo de la interfase, el diseño visual, los colores, los bocetos que ya habíamos hecho, que tienen que ver también con los wireframes, y la tipografía que vayamos a escoger para la creación de nuestra aplicación. Esta tiene que ver un poco más con la parte interna del ser humano, con los sentimientos, con una conducta emocional, institución o la creatividad de uno mismo, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado más claro lo que es el video semanal 3. Espero haberlos ayudado, espero abrirles un poco más de camino en sus estudios como diseñadores y ya encaminarlos tal vez a una especialidad o algo en lo que ustedes quieran aplicarse y crecer más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una especialidad en 3D, entonces me ayudó muchísimo, pero ahora me estoy metiendo más a la parte de la realidad aumentada y la realidad virtual, lo cual me sirve y me da de comer actualmente también. Entonces, nos veremos pronto en el siguiente video.